Sí, doctora, se ve. ¿Se ve? Ok. Este día vamos a hablar sobre el manejo odontopediátrico del paciente con discapacidad. Se dice que en la actualidad hay más del 10% de la población mundial que presenta algún tipo de discapacidad. 3/4 de ellas no reciben ningún tipo de atención odontológica, a pesar de la mayor prevalencia que tienen de padecer enfermedades periodontales. ¿Por qué? Debido a que su higiene es pobre, ¿verdad? Es deficiente, debido a las alteraciones físicas y psíquicas que estos pacientes tienen. Esto les impide realizar un cepillado adecuado, ¿verdad? También otro factor que influye mucho son las dietas que ellos suelen tener, que generalmente son dietas blandas. A la alta ingesta de fármacos, hay muchos fármacos que ellos ingieren que interfieren les produce sangramientos, otros fármacos producen serostomías, agrandamientos de encías, también hay pocas visitas al control odontológico. Muchos odontólogos pues no les gusta tratar este tipo de pacientes porque es muy complicado tratarlos. La incidencia de caries y enfermedad periodontal y maloclusiones es mayor que en el resto de la población. Según la OMS, definimos el término de discapacidad como un término genérico que incluye deficiencias de las funciones y o estructuras corporales. Hay limitaciones en la actividad y restricciones en la participación e interacción del individuo y su entorno. En la actualidad, más del 10% de la población mundial presenta algún tipo de discapacidad física, psíquica o psicológica. En América Latina, entre el 40 o 60 millones de personas que presentan este tipo de discapacidades. Se dice que es más prevalente el sexo masculino a presentarlas. La discapacidad es un problema de salud pública, ¿sí? No solo afecta a un individuo, o sea, no solo afecta al individuo que le aparece, sino que también afecta mucho a su entorno familiar. Se calcula que por cada persona que hay con discapacidad, al menos 4 individuos más se verán directamente implicados en el problema. Estos pacientitos, debido a sus alteraciones médicas, tienen limitaciones sociales, ¿verdad? Las cuales trae como consecuencia la discriminación a nivel de la sociedad. Hablando del término de discriminación, esta se entiende como toda distinción, exclusión, limitación o preferencia basada en la raza, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, origen social, posición económica o características físicas que tengan como fin disminuir la igualdad en el trato. Estos chicos discapacitados en el ámbito odontológico, estomatológico, puede definirse como aquellos cuyo estado médico es tal que su salud general corre más riesgo aún si sufren una enfermedad bucodental o si requieren un tratamiento bucal de rutina. Debido a este riesgo para la salud o a un riesgo de vida, su atención bucal y dental es de vital importancia, ¿verdad? Dentro de las manifestaciones bucodentales que estos pacientitos presentan están las caries, las enfermedades periodontal, las maloclusiones y autolesiones. Quizás estas son las manifestaciones más predominantes, ¿verdad?, en este tipo de pacientitos. La caries dental, como ya habíamos dicho, debido a su higiene y el tipo de dieta que suelen tener estos pacientes, que generalmente son dietas blandas,
Y también a la falta de control al odontólogo, las caries dental suelen ser la patología más prevalente en esta población de pacientes. También se ha descubierto que estos pacientitos también presentan hipoplasias, ¿verdad? A nivel del esmalte. Esto hace aparecer manchas cafés o manchas color marrón, ¿verdad? Donde el esmalte está afectado. Entonces todo esto influye mucho en la formación de caries. Aparte de eso, como ya les había repetido, muchos de estos pacientitos también, por el tipo de medicamento que ellos requieren, también padecen mucho de serostomía. Entonces acuérdense que al menor cantidad de saliva que uno contiene, pues es mucho más propenso las caries. La enfermedad periodontal. En el desarrollo de la enfermedad periodontal existen factores de riesgo de tipo inmunológico, de tipo hormonal y celular, que pueden conducir a una evolución más rápida y agresiva, ¿verdad? En estos pacientes se presentan algún tipo de discapacidad, tienen una predisposición mayor a una enfermedad periodontal, ¿verdad? Debido a las limitaciones que ellos presentan, pues no tienen una higiene muy adecuada, ¿verdad? Muchos no se pueden valer por ellos mismos. Entonces requieren que terceras personas pues le ayuden y muchas veces también por el estado de discapacidad que ellos presentan es muy difícil de tratarlos, de tal vez cepillarles su boquita, entonces poco a poco pues van acumulando sarro, como se puede ver en la imagen, ¿verdad? Y otra también cosa que influye o colabora mucho es la ingesta de fármacos. Más que todo en pacientes que presentan epilepsias, ellos toman fármacos anticonvulsivantes y estos fármacos tienden a agrandar las encías, ¿verdad? Más que todo a nivel de las papilas interdentales se ven agrandamientos, hay sangrado de encía y esto hace o colabora mucho a que la placa dental se vaya acumulando más a nivel de las piezas, ¿verdad? Ocasionando pues enfermedades periodontales y posteriormente pérdida de piezas. Las maloclusiones. También existen diversas determinaciones genéticas que favorecen el desarrollo de estas maloclusiones. En la mayoría de los pacientes con discapacidad física y psíquica están presentes, ¿verdad? Existen múltiples hábitos como la respiración bucal, la succión digital o la interposición lingual. En estos pacientes, la mayoría son respiradores bucales, ¿verdad? O respiradores orales. También tienen hábitos, ¿verdad? Muchos pacientes pasan succionándose el labio, ¿verdad? En los pacientes con síndrome de Down, su lengua, la forma de su lengua, que es macroglósica, hace que la lengüita la mantengan hacia afuera, hacia adelante, ¿verdad? En forma protusiva, entonces esto ocasiona la maloclusión. La presencia de estas maloclusiones es aproximadamente el doble que en la población en general. Como les repito, con frecuencia se observan protusiones de dientes anteriores, ¿verdad? También hay prevalencia de clase 2 y clase 3 dentarias, mordidas abiertas, mordidas cruzadas, ¿verdad? Se cree que la causa más importante que está relacionada a una maloclusión puede ser por la relación no armoniosa entre los músculos intraorales y periorales que estos pacientes tienen. Los movimientos incontrolados de la mandíbula, labios y lengua se observan con una gran frecuencia en pacientes con parálisis cerebral. Puede ser que eso
esté relacionado con maloclusiones. Como observan aquí, ¿verdad? Hay mordidas abiertas, ¿verdad? Muy comunes en estos pacientitos, mordidas cruzadas, clase 2, ¿verdad? Incisivos inclinados, anteros superiores inclinados, ¿verdad? Eso es bastante común en estos pacientes. Sus arcadas dentarias son pequeñas, son angostas, ¿verdad? Son como forma triangular, ¿verdad? Hay muchas malposiciones, hay erupciones ectópicas también debido a la forma de sus arcadas, etc. El bruxismo es otra de las manifestaciones bucales que está bien presente en estos pacientitos, ¿verdad? Es frecuente en pacientes que padecen de desórdenes musculoesqueléticos y retraso mental. El bruxismo puede llegar a ocasionar lesiones pulpares, si es extremo, ¿verdad? Están indicadas las coronas de acero cromado como una medida preventiva. El bruxismo, la abrasión o el desgaste que este produce puede llegar a alterar su dimensión vertical y la ATM, ¿verdad? La hipoplasia del esmalte. En parálisis cerebral es bastante común ver este tipo de lesión, ¿verdad? En la alteración en la formación del esmalte. En general, la hipoplasia es frecuente con niños de bajo coeficiente o en alteraciones neurológicas. ¿Por qué? No se sabe, pero se ha visto más comúnmente en esos niños. Trastornos de la ATM o articulación temporomandibular es significativamente más alta que en otros grupos de la población, ¿verdad? Esto se considera que se debe al desequilibrio del mecanismo neuromuscular y a las maloclusiones, ¿verdad? Muchos de estos pacientitos tienen movimientos incontrolados en sus mandíbulas. Las maloclusiones también contribuyen muchísimo al trastorno temporomandibular, ¿verdad? El bruxismo, como ya habíamos dicho, pierden mucho la dimensión vertical y esto colabora. Traumatismos, muy común en estos pacientitos. Las personas que más padecen de traumatismo son los de parálisis cerebral, ¿verdad? Son los más susceptibles a traumatismo, en especial de los dientes anteros superiores. Está relacionada con la tendencia aumentada a las caídas, ¿verdad? Junto con la disminución, del reflejo extensor, que es el reflejo que uno comúnmente tiene cuando se cae, ¿verdad? Poner primero las manos antes que la cara, pero en cambio ellos no tienen ese reflejo. Entonces, cuando caen, pues no caen de frente. No hay cómo amortiguar las caídas. Y aparte de eso, acuérdense que son pacientitos que tienen protrusión de sus dientes anteros superiores, entonces son las piezas que más soportan también el golpe. Autolesiones. Estos son autos de autoagresión, ¿verdad? No se sabe por qué hay niños que padecen, que se automutilan. Hay niños que se muerden ellos solos. Los labios se los muerden. Hay pacientitos que tienen hasta cicatrices de morderse sus labios, ¿verdad? O sea, se dice que tienen 3 orígenes, que puede ser por desórdenes del desarrollo, desórdenes psiquiátricos, neurológicos, ¿verdad? Pero en estos pacientes las autolesiones son bastante comunes. Como pueden observar, ¿verdad? Mordidas en labios, esto es bastante frecuente en pacientes con discapacidades. O se pueden golpear, ellos mismos se golpean, ¿verdad? Cualquier parte de su cuerpito, o se muerden. Bien.
Vamos a ver, alternativas de la atención a pacientes con discapacidad. ¿Qué alternativas tenemos? Dice, el manejo exitoso del paciente discapacitado requiere consideraciones especiales, las cuales incluyen la aplicación de técnicas psicológicas, de restricciones físicas y terapéuticas farmacológicas y terapias farmacológicas, ¿verdad? Entre otras. Sin embargo, muchas de estas técnicas que tal vez nosotros ocupamos en odontopediatría para niños normales, en estos pacientitos pues no dan resultado. No sé, más adelante, o no sé si ya vieron esa clase, ¿verdad? Hay muchas técnicas que tenemos para la modificación de conducta, ¿verdad? Hay técnicas de modelaje, hay técnicas de distracción, técnicas de sensibilización. Está otra técnica que se llama decir, mostrar y hacer. Hay otra que se llama control de voz. Otra que se llama mano sobre boca, ¿verdad? Están las restricciones físicas. Se ocupan muchos aditamentos también, ¿verdad? Que nos sirven para las restricciones físicas. Está un aditamento que se llama papús, que más adelante lo vamos a ver. Está el pedigrap también, que se ocupa mucho para estos pacientitos que son como restricciones físicas. Y por supuesto está el uso de ya terapia farmacológica, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con esto? Generalmente son ya sedaciones, ¿verdad? Ya estos pacientitos pues se juegan mucho con sedación. En algunos se puede jugar con sedación consciente, pero hay otros pacientitos que debido a su caso, a su alto grado de su enfermedad, pues uno tiene que recurrir lamentablemente a sedaciones ya profundas, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿O voy muy rápido? Sí, doctora. ¿Vamos bien todo? Todo bien, doctor. Ok. Empezaremos a ver nuestro primer pacientito, el síndrome de Down. Lindos. Son pacientitos cariñosos, ¿verdad? A ellos les gusta mucho abrazar, besarlos. Eh, Son lindos. El síndrome de Down, que es el síndrome de Down, es una anomalía cromosómica muy frecuente, ¿verdad? Quizás de las más frecuentes. El cromosoma que está aquí involucrado es el cromosoma 21. Este síndrome presenta varias características craneofaciales, así como algún grado de discapacidad también psicológica, ¿verdad? Estos niños suelen mostrar problemas de succión, ¿verdad? Ocasionados por la hipotonía que presentan y se recomienda una estimulación precoz de sus músculos faciales y orales, ¿verdad? Suelen también presentar alteraciones a nivel orofacial como lengua fisurada, macroglosia, como ya les había dicho. La respiración en estos niños generalmente es bucal, ¿verdad? Y presenta también microdoncias. Otra de las características de estos niños, permítanme. Suelen tener caritas redondas, ¿verdad? Son pacientitos de baja estatura. Sus manos y dedos son cortos, ¿verdad? Presentan una línea simia, ¿verdad? Hay retraso mental. El seno maxilar es hipoplásico. Hay eh, aplanamiento también nasal, ¿verdad? Eh,
en estos pacientitos, la saliva de estos pacientitos presenta un aumento considerable del pH. Vea, lo que unido a ciertas alteraciones de los neutrófilos hace que muy frecuentemente presente cuadros periodontales severos, ¿verdad? Contradictorio a esto, estos pacientitos presentan un nivel de caries muy bajo, ¿verdad? De los pacientitos que yo he visto con síndrome de Down, son bien pocos los que me han presentado caries y no son caries así demasiado grandes. Son pequeñas a pesar del grado de tal vez de enfermedad periodontal que ellos tienen. La incidencia de caries, como ya les había repetido, es más baja en este síndrome, ¿verdad? Que en la población normal. Estos niños tienen un retraso en su erupción también. Las medidas preventivas en la dentición primaria se debe de extremar al existir un retraso en la erupción y presentar agenesia de los permanentes, ¿verdad? Agenesia, ¿qué es una agenesia? Es la falta de formación y desarrollo de una o más piezas dentales, ¿verdad? Ya sea temporales o permanentes. En estos pacientitos es bastante común que hay piezas permanentes que no se encuentran, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y muy en cuenta todo eso. La severidad de las enfermedades periodontales ha sido atribuido a la influencia de los factores locales, ¿verdad? Como la morfología dentaria, la macroglosia, ¿verdad? Que ellos presentan, su lengüita es extremadamente grande, sus alteraciones en la masticación y maloclusión. Suele comenzar en la dentición temporal para continuar en la de adulto. Se observan también pérdidas óseas importantes del soporte. Hay recesiones, hay movilidades y generalmente en estos pacientitos las piezas que más comúnmente pierden son los incisivos inferiores. Es bien común ver eso. Aquí está, miren, esta es una lengua fisurada, generalmente así es como se observa la lengua en un pacientito Down, ¿verdad? Macroglosia, son grandes las lenguas, son bien grandecitas, entonces por eso es que en estos pacientitos generalmente se observan mordidas abiertas anteriores, ¿verdad? Por la misma posición de la lengua, que es tan grande, la ubican entre las arcadas y esto provoca la malposición en sus piezas anteriores. Hay dientes en clavija, estos dientitos son bien común verlos en pacientitos con síndrome de Down, ¿verdad? Las raíces de los dientitos de estos pacientitos son cortas y sus dientitos son pequeños, ¿verdad? Suelen haber bastantes microdoncias, son bien chiquitos. El 45% de estos niños presentan cardiopatía congénita. Aparte de eso, también presentan insuficiencia del tracto respiratorio, disfunción tiroidea en un 50%. Hay anomalías pélvicas y costales, hay luxaciones de cadera, ¿verdad? Y hay también inestabilidad atlantoaxial, que hay del 15 al 20%. ¿Qué es esta inestabilidad atlantoaxial? Estos pacientitos, pueden desnucarse muy fácilmente, ¿verdad? Son bien débiles a nivel del cuello. Entonces sí hay que tener mucho, mucho cuidado en cuanto al manejo con estos pacientitos. Esta es una tabla de profilaxis antimicrobiana, ¿verdad? Ustedes ya saben, pacientitos con cardiopatías congénitas, pues hay que premedicarlos antes, ¿verdad? Antibiótico
de combate, pues la penicilina, ¿verdad? Penicilina, amoxicilina. Su prescripción en adultos son 2 gramos vía oral, 1 hora antes del tratamiento. Y en niños, eso va por kilogramo peso, ¿verdad? Son 50 miligramos por kilogramo de peso por vía oral, 1 hora antes también. Pacientes que no pueden utilizar su vía oral, se ocupan por vía intramuscular o por vía intravenosa, ¿verdad? En adultos son 2 gramos por vía intramuscular o intravenoso, 30 minutos antes. Y en niños son 50 miligramos por kilogramo de peso por vía intramuscular o intravenosa por 30 minutos antes de cada cita. Si en dado caso nos topáramos con un niño que es alérgico a la penicilina, pues optamos por la clindamicina, ¿verdad? En pacientes adultos son 600 miligramos vía oral 1 hora antes. Y en niños son 20 miligramos por kilogramo peso vía oral 1 hora antes también. Si son incapacitados por vía oral, pues recurrimos a inyectados, ¿verdad? En adultos igual son 600 miligramos por vía intramuscular o intravenoso 30 minutos antes. Y en niños de 20 miligramos por kilogramo peso intramuscular o intravenoso 30 minutos antes del procedimiento. ¿Qué consideraciones vamos a tener en el manejo dental en estos pacientitos? Pues como le digo, la obesidad, ¿verdad? La mayoría de estos pacientitos son obesos. La hiperflexibilidad. Son bien unos pacientitos que son, ¿cómo les explico? Son bien flexibles, ¿verdad? Aguaditos, entonces cuesta manipularlos. La inestabilidad atlantoaxial, como les había comentado, ¿verdad? Anteriormente. Alteraciones inmunológicas suelen tener también, tenemos que tener muy presente eso. Sus alteraciones cardíacas, ¿verdad? Acordar siempre premedicarlos antes si vamos a realizar un procedimiento que implique digamos, cirugías, endodoncias, ¿verdad? Entonces, premedicarlos antes. Presentan bastantes problemas en vías respiratorias también. Hay pacientitos también que presentan leucemia y sufren hepatitis también, ¿verdad? Todo esto tenemos que tener muy en cuenta a la hora de tratar a estos pacientitos. Vamos con el pacientito con parálisis cerebral. ¿Qué es la parálisis? La parálisis es un grupo de trastornos que afectan la capacidad de una persona para moverse, para mantener el equilibrio o la postura. Los trastornos aparecen durante los primeros años de vida de estos chicos. Por lo general no empeoran con el tiempo, ¿verdad? Las personas con parálisis pueden tener dificultades al caminar. Algunos, pues, como todos estos niños, tienen otras afecciones médicas, ¿verdad? Como trastornos convulsivos o presentan también retraso mental. La parálisis cerebral ocurre cuando las áreas del cerebro que controlan el movimiento y la postura no se desarrollan correctamente y se lesionan. Por lo general, la cooperación durante el tratamiento odontológico en estos niños es buena, ¿verdad? La falta del control muscular, la toma difícil en pacientes con excesivos movimientos involuntarios. O sea, estos niños hay que tener mucho cuidado porque ellos, acuérdense, todo su cuerpecito pues está inactivo prácticamente. Entonces, presentan movimientos que son bastante involuntarios, ¿verdad? Hay que tener cuidado en el sillón de que no se vayan a caer, sujetarlos bien, ¿verdad? A la hora de tratarlos. La posición del sillón también cambia en estos pacientitos, ¿verdad? No se puede poner el sillón de forma
horizontal completamente. Hay que, antes de empezar a trabajar con estos pacientitos, pues ya con los padres, hay que hablar con ellos, ¿verdad? De la forma en cómo uno va a tratarlos. ¿Por qué? Porque muy seguramente estos pacientitos hay que sujetarlos al sillón, ¿verdad? Entonces, y hay que colocarles almohadas. Entonces, hay que hablar con los papás y explicarles todo eso, porque hay papás que, pues, al ver que su hijo lo va a amarrar al sillón, pues es un tipo que de tortura o de mal manejo, no sé, entonces pueden meterse ustedes en problemas, ¿verdad? Entonces no es como explicarles al papá todo el procedimiento que se les va a hacer a estos niños y por qué lo están haciendo, ¿verdad? Que es por la seguridad de ellos, para que no se les vayan a caer. Hay que tener mucho cuidado con las extremidades, porque ellos de repente extienden las extremidades, ¿verdad? Tienen reflejos incontrolados. Hay que movilizar la cabeza, como les decía, ¿verdad? Hay que elevar el sillón, hay que colocar los brazos hacia adelante y hay que tranquilizar al paciente si en dado caso llega a pasar esto de la reacción refleja con las extremidades. En estos pacientitos se trabaja sentado, más que todo en el sillón, ¿verdad? No podemos acostar mucho el sillón. Se trabaja, lo que tratamos de mantener es el cuello a una posición de 40 grados hacia adelante, más o menos. Los reflejos del vómito en estos pacientitos suelen ser alterados, ¿verdad? Suelen presentar tos, suelen presentar reflejos de masticación y reflejos de deglución, ¿verdad? Si el reflejo del vómito está acentuado, conviene tratar al paciente en una posición más erguida, es lo que les explicaba, ¿verdad? Colocar el sillón un poquito más erguido para evitar este problemita. Se coloca el sillón, ¿verdad? El paciente se coloca en una posición erguida, con el cuello ligeramente flexionado y las rodillas dobladas o elevadas, si es posible, para evitar el reflejo de vómito. El reflejo de cierre de las mandíbulas. Esto es muy común en estos pacientitos y hay que tener mucho cuidado de que no lo muerdan a uno, porque cuando ellos muerden y no abren. Entonces sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado mucho con los instrumentos, tratar de no introducirlos de forma frontal, ¿verdad? Sino que hacia un lado, ¿verdad? Porque supongan que ustedes coloquen el espejo en forma frontal, viene el pacientito, cierra la boca, lo más seguro es que ese espejo pues lo va a hacer triturado. Y para sacarle los pedacitos de vidrio a este pacientito va a ser increíble, ¿verdad? Va a costar muchísimo, porque ellos cierran y no abren. Hay una forma, ¿verdad? Colocando, presionando ligeramente con el dedo índice el borde anterior de la rama ascendente o en el triángulo retromolar. Con esto lo que hacemos es que el paciente no cierre, ¿verdad? Esa es una técnica que se ocupa para que el pacientito no cierre la boca, pero generalmente cuesta muchísimo. Más adelante les voy a enseñar aditamentos que se pueden utilizar, ¿verdad? Están los abrebocas, ¿verdad? Que es lo que más se ocupa en estos niños. Se debe estabilizar la cabeza del paciente, ¿verdad? Durante todas las fases del tratamiento odontológico, ¿verdad? La cabecita tiene que estar sujeta, como les dije, generalmente está sujeta a lo que es el sillón dental, ¿verdad? Es muy importante que el trabajo clínico en estos pacientes sea eficiente y minimice el tiempo de trabajo, ¿verdad? O sea,
pacientes, bueno, en la mayoría y en estos pacientitos con discapacidades, el tiempo de trabajo tiene que ser relativamente corto. No podemos extendernos mucho con ellos. Tenemos que trabajar súper rápido con ellos, ¿verdad? Cuando hay problemas de bruxismos, ¿verdad? O hay problemas de convulsiones en donde pueden fracturar piezas, que es bastante común, la restauración que nosotros ocupemos tiene que ser durable, ¿verdad? Y retentiva, ¿verdad? Pueden ser tratamientos radicales. ¿A qué le llamamos tratamientos radicales? Colocación de coronas, ¿verdad? Colocación de coronas de cero cromado en piezas, en dientes primarios, ¿verdad? O preferible colocar estas coronas en dientes primarios y pues en permanentes, pues serían amalgamas o incrustaciones. Pero sí tienen que ser restauraciones fuertes, ¿verdad? Para que resistan. El uso de aparatología fija y removible, pues debe de valorarse según el caso del paciente, ¿verdad? Y su alteración motora y cognitiva. En mi punto de vista, hay niños con parálisis que son muy colaboradores, ¿verdad? Sí, tal vez es probable que se le pudieran colocar aparatología fija, pero en la mayoría de casos es bien difícil esto. Como ven, esto es lo que les explico, ¿ve? El pacientito tiene que estar en el sillón, se le coloca almohadita, ¿verdad? Para que no se mueva y tener presente siempre eso. Generalmente estos pacientitos están en silla de ruedas, la mayor parte están en silla de ruedas, son sillas especiales que a los lados tienen como tablitas o como, ¿qué les digo? O sea, como protectores para que la cabecita no se les mueva mucho. Claro que en otros países están estas plataformas, ¿verdad? Que aquí, pues, hasta el momento nunca he visto, pero donde suben al pacientito en su silla de rueda, pues ya no hay necesidad de trasladarlo al sillón dental, sino que ahí mismo se trabaja. Ojalá y algún día, ¿verdad?, se pudiera hacer esto aquí con los niños. Vamos con otra discapacidad común, la auditiva. El déficit de audición va a influir mucho en la comunicación del individuo, ¿verdad? Y dependerá el grado de aceptación de la edad de la aparición, el entrenamiento y aceptación de la discapacidad. Dice, la persona que ha perdido la audición en edades tempranas va a tener problemas con el aprendizaje, ¿verdad?, del lenguaje y con las relaciones personales. O sea que entre más chiquitos estos niños pierdan su audición, pues su aprendizaje va a ser menos, ¿verdad? Sus relaciones personales va a ser menos, ¿verdad? Y va a costar mucho que estos niños hablen. En estos niños lo más común es la incidencia del bruxismo, ¿verdad? Sobre todo cuando esta discapacidad de auditiva, de ser sordo, está acompañada de otra discapacidad, ¿verdad? Ya sea ciego o ya sea mudo, ¿verdad? Cuando están acompañados de dos discapacidades, pues es bastante común el bruxismo. Aparece durante los momentos de vigilia, ¿verdad? En los periodos de inactividad, para suplir, se cree que es para suplir el vacío sensorial dejado por las incapacidades que ellos presentan, el bruxismo. Los niños sordos suelen presentar muy mala higiene, ¿verdad? Se deberá iniciar al paciente en un programa preventivo explicándole la importancia de la higiene oral, así como el mantenimiento de esta. ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a comunicar con ellos? Aprendiendo, ¿verdad? Lenguaje de señas, porque no hay otra manera de cómo ustedes se podrán comunicar con estos chicos.
Consideraciones durante el tratamiento dental con esta discapacidad, pues evitar retrasos, ¿verdad? Se impacientan bastante estos chicos. Los estímulos visuales, ¿verdad? Ellos se estimulan mucho enseñándole las cosas. Lo que les explicabas, los tiempos cortos de tratamiento, ¿verdad? Tenemos que tener una buena comunicación con los padres. A estos niños, quizás aquí entra una técnica que se llama decir, mostrar y hacer, ¿verdad? A estos niños se les muestran, se les explica las cosas, se les enseña, se les hace que toquen las cosas, ¿verdad? Y se les trabaja. O también puede ser la técnica de sensibilización, ¿verdad? A estos pacientes se les va enseñando poco a poco, ¿verdad? De lo menos a lo más, para que ellos poco a poco vayan desensibilizándose y vayan colaborando durante el tratamiento, ¿verdad? Y como les digo, ¿verdad? Aprender pues señas básicas para podernos comunicar con estos niños. El pacientito con discapacidad visual. Otra discapacidad muy común en nuestro medio, ¿verdad? La persona con discapacidad visual puede ser una persona ciega o una persona con una disminución visual, ¿verdad? No necesariamente tiene que llegar a ser ciego para entrar dentro de esta discapacidad. La mayoría de estos pacientitos son capaces de mantener una aceptable higiene oral por ellos mismos, pero muchas veces tienen la necesidad de ser supervisados por una tercera persona, ¿verdad? Consideraciones durante el tratamiento dental de estos pacientitos. Tenemos que evitar los movimientos bruscos. Ellos se asustan con una nada, ¿verdad? Al hacer movimientos bruscos. Tenemos que ser ordenados, tenemos que tener todo organizado, ¿verdad? Para trabajar rápido. Tenemos que tener un contacto continuo con ellos, tocarlos, estimularlos, ¿verdad? Hablar con ellos. Otra cosa, los sabores fuertes. Ellos tal vez desarrollan más los otros sentidos que otras personas, ¿verdad? Entonces, para ellos sentir sabores fuertes es feo. Y hay que evitar esto, ¿verdad? Potenciar los sentidos de tacto y oído, ¿verdad? Con estos pacientitos, como les digo, ellos quizás son más de tacto, ¿verdad? Así que por eso es que hay que evitar mucho los movimientos bruscos. Y el contacto continuo con ellos es pues lo mejor. Los tiempos cortos de tratamiento, ¿verdad? Es lo que les explicaba. Estos pacientitos pues se desesperan muy rápido en el sillón. Como ven, aquí están, ¿verdad? Mostrándole al chiquitín lo que se le va a hacer. Pueden colocarles lentes negros oscuros para evitar luces, la luz de la lámpara, a pesar de que ellos son ciegos, pero hay pacientitos que tal vez no son completamente ciegos y la luz de la lámpara pues puede molestarles, ¿verdad? Pacientitos con retraso mental. ¿A qué se considera retraso mental? Retraso mental son aquellas personas que presentan un desarrollo anormal de los problemas psíquicos fundamentales, ¿verdad? Los cognitivos superiores a consecuencia de una lesión orgánica cerebral. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí hay un desarrollo mental incompleto o detenido, ¿verdad? Se dice que es más apreciable en niños que en niñas, ¿verdad? Y su etiología, pues, fundamental es la de disfunción cerebral, ¿verdad? Otra
causa pudo haber sido tal vez asfixia durante un embarazo, ¿verdad? También el consumo de sustancias como el cigarro, el alcohol, drogas, todo eso influye para que un niño sufra de un retraso, ¿verdad? O nazca con un retraso. ¿Qué alteraciones bucales vamos a encontrar en estos niños? Comunes, caries, ¿verdad? Alteraciones en maxilar. Hay complicaciones en la deglución y el habla. Enfermedades periodontales marcadas. Se observa cálculo y supra y subgingival, ¿verdad? Debido a esto, pues puede haber sepsis a nivel oral. Hay falta de sensibilidad bucal. Hay lesiones autoinfringidas y bruxismo. Permítanme. También dentro de otras alteraciones bucales que podemos encontrar, las maloclusiones, muy común en estos pacientitos, ¿verdad? Otra, quiero ver, alteración que podemos ver, que tal vez no es bucal, ¿verdad? Pero sí es bastante común en estos niños, son deficiencias visuales y deficiencias auditivas, ¿verdad? Es bastante común en estos niños también con retraso mental, problemas respiratorios también, es bastante común en estos niños. Consideraciones en el tratamiento dental. ¿Qué consideraciones vamos a tener a la hora de tratar a estos niños? Pues se requiere ajustarnos a su inmadurez, ¿verdad? Tanto social, intelectual y emocional. Los pacientes con retraso mental se caracterizan por su reducido tiempo de atención, inquietud, hiperactividad y conducta emocional errática. Estos niños son quizás dentro de toda la gama, quizás es el que más cuesta tratar, ¿verdad? Ellos no entienden, no razonan, se inquietan muy fácilmente, ¿verdad? Muchos de ellos son violentos, golpean, muerden, entonces sí hay que tener mucho cuidado con estos chicos. Es necesario que la actitud del odontólogo, como le digo, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos y tenemos que ser amigables a la vez. Tenemos que evitar todo aquello también que les produzca miedo, ¿verdad? A estas personas. Son pacientes con problemas de aprendizaje escasos y con comunicación social también escasa, ¿verdad? Muchos de ellos tienen comportamientos autodestructivos, ¿verdad? Lo que les explicaba anteriormente, las autolesiones. Estos pacientitos se autolesionan, se muerden, se golpean, se causan heridas bastante feas para ellos mismos. Se dice que en algunas ocasiones es preciso que sean traídos a la consulta cuando están bajo los efectos de medicamentos, ¿verdad? Si habitualmente están tomando algún sedante. No existe una regla para entenderlos, depende de su estado de ánimo, ¿verdad? A estos chicos no se les puede obligar, ¿verdad? Al tratamiento, sino que uno tiene que ser paciente y ellos llegan, o sea, ellos van a llegar solitos y el día que ellos llegan solitos es porque ellos se van a dejar y van a que uno les haga cualquier tratamiento. Yo estuve 3 años trabajando con niños discapacitados en una fundación que se llama Fundación Padre Vito Guarato. Y yo era la encargada de ir a la clínica en esa asociación. Esa fundación generalmente son niños que llegan a abandonar los padres porque ya no los pueden sostener, o son niños que los abandonan en los hospitales porque tienen
todo tipo de discapacidades que se pueden imaginar. Hay niños con síndrome de Down, niños con microcefalias, con retraso, con parálisis, etcétera. De parte de la universidad, pues íbamos a trabajar, o más bien van a trabajar todavía a ese hogar. Y pues había una niña, se llamaba, bueno, se llama todavía Anita, que ella padecía de retraso mental. Todo el mundo le tenía miedo, pero bueno, los niños huían de ella porque de la nada llegaba y los mordía o los atacaba. Pero con nosotros cuando llegábamos era muy contenta, ¿verdad? Siempre nos andaba abrazando. Claro, nosotros siempre con cuidado, ¿verdad? De no descuidarnos de ella, porque son niños que de repente pueden andar bien y otro día pueden andar de malas. Pues un día, eh, para no cansarles, estábamos trabajando y de la nada llegó, porque siempre llegaba a la clínica y llegaba a ver a los niños con los que estábamos trabajando. Y solo se nos quedaba viendo desde la puerta, ¿verdad? Observando qué es lo que hacíamos. Pues un día de la nada llegó y se sentó en el sillón y pues aprovechamos a trabajarle. Y se dejó de una manera que hasta los niñeros se quedaron con la boca abierta, que se quedaron sorprendidos porque no costó absolutamente nada trabajarle. Y colaboró, se cepilló sus dientitos. Bueno, fue una pacientita que todos nos quedamos admirados. Pero así son ellos. Cuando ellos quieren es cuando pues hay que aprovechar y realizarles el tratamiento, pero de lo contrario, agarrarlos a la fuerza de estos niños no se puede, ¿verdad? Si yo me hubiera puesto a agarrar a esta niña a la fuerza, es probable que nunca hubiéramos hecho nada, no hubiéramos logrado nada nunca con esta niña, pero llegó de la nada y como les digo, ella solo observaba cómo nosotros llegábamos y trabajábamos con los otros niños, le fuimos creando confianza. Y de la nada llegó un día y dejó de trabajarse. Es muy bonito trabajar con estos niños. Paciente con autismo. Estos pacientitos se trata de un deterioro del crecimiento y en el desarrollo del cerebro o del sistema nervioso central, caracterizado por la interacción social y el deterioro de la comunicación y por un comportamiento restringido y repetitivo. Estos signos comienzan antes que un niño tenga los 3 años de edad. Paciente odontológico, ¿verdad? Con autismo, los primeros signos que estos niños presentan o que dan índice de que es autista es no responden a su nombre, actúa como si fuera sordo, no sonríe, socialmente no apuntan o no demuestran un gesto durante el primer año de vida, no balbucea, habla pero carecen de habilidades de comunicación, ¿verdad? Tienen un lenguaje ecolálico, o sea, ellos repiten mucho las cosas, ellos repiten. Otro signo también, el uso inadecuado de objetos, ¿verdad? Ellos agarran algo que les ha llamado la atención y son bastante rutinarios con ese objeto, ¿verdad? ¿Qué otro signo da? O más bien, ¿qué otra característica presentan estos pacientitos? Ellos también se resisten mucho a los cambios de su rutina. No les gusta, o más bien los mismos doctores no, como les digo, no es bueno cambiarle su rutina, ¿verdad? Ellos cumplen una rutina y esa rutina tienen que llevar. Son pacientes que mantienen un contacto visual bastante escaso, ¿verdad? No les gusta verlo a uno. Tienen una respuesta inusual al dolor.
al ruido. Ellos se estimulan mucho con el ruido, a la luz, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. No ven el peligro, ¿verdad? Pero sí son niños bastante, la mayoría, inteligentes, ¿verdad? Son niños bastante inteligentes. Se dice que no presentan anomalías dentales estos chicos, ¿verdad? La mayoría de las enfermedades dentales se relacionan con los patrones de comportamiento, ¿verdad? Que ellos tengan. La morfología dental de estos niños pues es normal, pero tal vez lo más común en estos niños es el bruxismo, ¿verdad? Consideraciones dentales, consideraciones que durante el tratamiento de nuestros pacientitos. En este tipo de niños podemos ocupar una técnica, la técnica de desensibilización, ¿verdad? Es la más recomendada para estos niños. Como les dije, o sea, es de comenzar de lo menos a lo más, ¿verdad? De lo que duele menos a lo que más les duela. Esa es la técnica de desensibilización. El uso de restricciones físicas con el consentimiento informado apropiado y la sedación, ¿verdad? Esas quizás serían las 3 técnicas más ocupadas en estos niños. La técnica de sensibilización, ¿verdad? Y los convenciendo poco a poco a estos chicos. Restricciones físicas, ¿verdad? Si en dado caso estos niños pues ya no colaboran, pues ni modo. Nos vamos con restricciones físicas y en casos ya más extremos, pues las sedaciones. Es importante que el entorno de este niño no cambie, ¿verdad? Siempre que llegue a la cita, mantener el mismo orden en todo, porque ellos se fijan en todo eso. Y si ustedes mueven cualquier cosita de su lugar, estos chicos ya nunca más van a entrar o no van a dejar que los toquen, ¿verdad? Por eso le digo, ellos son muy rutinarios, pero si ustedes le cambian esa rutina en un momento, pues ellos empiezan a desconfiar y ya no se dejan tratar. Las visitas deben ser cortas y deben ser repetitivas, ¿verdad? Hacerles, como les digo, hacerles lo que en su primer cita, demostrarle qué es lo que van a hacer, tal vez hacerle limpiecita, una profilaxis, ¿verdad? En la siguiente cita, tal vez colocar algún sellantito, o sea, cosas pequeñas, ¿verdad? Empezar de lo más pequeño a lo más grande. Podemos ocupar música, a ellos les gusta la música, ¿verdad? Como ayuda, como relajante. También es muy importante comunicarse con ellos, ¿verdad? Y las frases que nosotros ocupemos deben de ser cortas y simples. Si usted le va a demostrar al niño la higiene oral o le va a enseñar el cepillado, pues lo más común y lo más recomendable es agarrarle la mano al niño y demostrar cómo él se tiene que cepillar, ¿verdad? Esto es lo más común en estos chicos. Otro paciente odontológico muy común es el paciente que padece de epilepsia, ¿verdad? Estos pacientitos constituyen un grupo de trastornos que se caracteriza por la presencia de alteraciones crónicas, recidivantes y paroxísticas en la función neurológica, ¿verdad? Secundarias a un trastorno en la actividad eléctrica del cerebro. El paciente epiléptico no presenta manifestaciones, ¿verdad? Orales específicas, aunque se asocia a la epilepsia a los siguientes problemas dentales: la gingivitis o hiperplasia gingival inducida por fármacos, ¿verdad? Es muy común ver esto. El traumatismo dental, ¿verdad? Por las caídas que estos pacientes tienen.
tendencia a hemorragia producida por los fármacos que estos pacientes ingieren, por las convulsiones, displasias en la dentición primaria y permanente, ¿verdad? Inducida también por los fármacos. Generalmente estos pacientitos, más que todo su problema bucal es a raíz de los fármacos que ellos ingieren, ¿verdad? Por su problema. También podemos observar lesiones en tejidos blandos, ¿verdad? Hay úlceras. Está muy presente la xerostomía, ¿verdad? También debido a los fármacos. La complicación más frecuente en estos pacientes es la hiperplasia gingival, ¿verdad? Como les había dicho. Es ocasionada por el fármaco, por la fenitoína, ¿verdad? El fenobarbital también contribuye mucho a esto. La primidona, el valproato sódico, que son medicamentos que estos pacientitos pues toman a diario para evitar convulsiones, ¿verdad? Los primeros signos de hiperplasia suelen aparecer entre las papilas interdentales, ¿verdad? Es muy común y es tanto el agrandamiento que pueden llegar a cubrir las coronas de los dientes, ¿verdad? O sea, estos pacientitos no es porque tengan una mala higiene o porque hay acumulación de sarro que va a haber el agrandamiento de encías, sino que más que todo es causado por el fármaco, ¿verdad? Consideraciones en el tratamiento, pues no es recomendable aumentar la dosis de los fármacos anticonvulsivantes antes del procedimiento dental, ¿verdad? Esto no quiere decir que si yo aumento el fármaco anticonvulsivante no me va a presentar un ataque, ¿verdad? De epilepsia en mi sillón. Se aconseja las citas cortas, ¿verdad? Y a pocas horas de haber tomado el anticonvulsivante, ¿verdad? La anestesia local no aumenta el riesgo de producir ataques epilépticos, ¿verdad? Y si se presenta una crisis, pues se suspenderá el tratamiento inmediatamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes a la hora de que un paciente le llegue y pues están en el sillón trabajándoles y de repente les dé un ataque de epilepsia? Pues tener la calma principalmente, ¿verdad? Y lo principal es colocarlos de lado como ven en la imagen. ¿Por qué? Porque ellos en la misma crisis que tienen de epilepsia pues pueden vomitar y el vómito, si ustedes lo dejan, o sea, boca arriba, ¿verdad? Obvio, puede ahogarse. Entonces, por eso es aconsejable voltearlos y colocarlos de lado, ¿verdad? Para que por si vomitan, pues no se ahoguen con su mismo vómito. Y aparte de eso, tener también cuidado, ¿verdad? Que no se vayan a morder, ¿verdad? O que cierren la mandíbula, tener mucho cuidado de eso. Tener presente todo eso. Pero más que todo mantener la calma y dejarlo, ¿verdad? Dejarlo que termine su ataque. Generalmente estos pacientitos, ellos saben muy bien el momento en el que van a tener el ataque. Entonces, pues es probable que ellos mismos les avisen que están a punto de tener un ataque. Técnicas, es lo que hablábamos, miren, las técnicas de manejo en odontopediatría, ¿verdad? Hay varias técnicas. Está la técnica de decir, mostrar y hacer, la técnica de reforzamiento positivo, la de reforzamiento no verbal, la de control de voz, la de distracción, la restricción física, como les decía, ¿verdad? Que aquí es donde se encuentra el pedigrap, ocupar sábanas, el papús board. Y también hay otra técnica que nosotros ocupamos mucho en odontopediatría, que es la técnica cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Decir, mostrar y hacer. Esto es muy común, ¿verdad? Nosotros el pacientito en odontopediatría, pues
le decimos lo que vamos a hacer, ¿verdad? Mostramos físicamente que eso que vamos a hacer nos duele, ¿verdad? Y lo realizamos. Yo juego esto mucho con la pieza de alta, ¿verdad? Decirle que va a sonar como un avioncito, le digo yo. Y le muestro en su dedito que eso no va a hacer nada, ¿verdad? Que lo único que vamos a hacer es que vamos a limpiar el dientito. Y si es posible, pues accionamos la fresa, se la colocamos en el dedito, ¿verdad? A modo de no hacerle daño, ¿verdad? Que ellos vean que solo hace como cosquillitas. Entonces, eso va como desensibilizando al niño poco a poco, al no tener miedo. Reforzamientos positivos es darle las gracias, ¿verdad? Felicitarlo cuando se ha portado bien, ¿verdad? Un reforzamiento no verbal, abrazarlo, ¿verdad? O sea, demostrarle que hizo bien y que se portó bien. Distracción. Aquí jugamos mucho con la imaginación. Crearles ámbitos o ambientes, historias, ¿verdad? Hacerlo todo con distracción. El control de voz. Ya para ocupar esta técnica, control de voz, aquí sí ya tenemos que tener autorización de lo que son los papás, ¿verdad? Hablar con el papá y explicarle el por qué vamos a hacer esta técnica. Porque hay muchos papás que pueden tomarlo como un maltrato hacia su hijo, ¿verdad? Técnica de control de voz es aumentar nuestro tono de voz prácticamente, ¿verdad? Para que el niño pues tenga miedo, pero tal vez no es tanto el miedo, sino crearle que nosotros somos la autoridad, ¿verdad? Si el niño pues ya con esta técnica de control de voz no tiene, pues ni modo, pues nos vamos a lo más radical que sería mano sobre boca, ¿verdad? Pero esta técnica de mano sobre boca solo la vamos a ocupar si la técnica del control de voz no nos hace efecto. De lo contrario, no, ¿verdad? Las restricciones físicas, ¿verdad? Está el pedigrap, ¿verdad? Que es como una sábana. Le voy a pasar la otra imagen. Aquí está. Este es el pedigrap, ¿verdad? Es como que fuera, es como una sábana y tiene velcro, se enrolla al pacientito, ¿verdad? Como que fuera un purito. Entonces esto lo que hace es una restricción física porque sus manos y pies están asegurados, ¿verdad? No los puede mover. El papus board es casi similar al pedigrap, nada más que el papus trae es como una tabla, ya les digo. Es ¿eh? Es una tabla, ¿verdad? Entonces el niño lo acostamos y siempre lleva las cinchas, ¿verdad? Lleva el velcro que va sujetando tanto manos, pies, ¿verdad? Dorso superior y lleva otra cintita que va alrededor en la cabecita, ¿verdad? Entonces, esto tiende a quedar más como rígido el pacientito, ¿verdad? La otra técnica que les mencionaba, ¿verdad? El cuerpo a cuerpo. Esta la ocupamos mucho en odontopediatría. Pues le pedimos a los papás o a la mamá que haya llegado en ese momento que se acueste encima del pacientito, ¿verdad? Que le agarre sus bracitos y las piernitas del pacientito tienen que estar a los lados del cuerpo de la mamá, ¿verdad? Con esto lo que hacemos es lograr estabilizar todo el cuerpito del niño, ¿verdad? Para que no se mueva. Estas quizás son las técnicas más ocupadas. Otro de lo que le mencioné son los benditos abrebocas. Estos eran los abrebocas que yo conocí durante lo que estuve estudiando, ¿verdad? Y todo. Y este abrebocas es magnífico.
Este lo vine a conocer hoy que fui al hogar, ¿verdad? Es el que ocupábamos, ¿verdad? Es el abreboca de Molt. Es como una pinza. Entonces uno abre, esto se va abriendo y esto de aquí acciona y se va como trabando. Entonces el pacientito es por demás no puede cerrar, ¿verdad? Este abrebocas es el único abrebocas que me funcionó con niños con discapacidad, porque estos por gusto, ¿verdad? Para mí es un peligro porque como ellos tienen movimientos muy involuntarios, el problema de esto es que se lo podían tragar. Entonces no me gustaba mucho y aparte de eso que no funcionaba con ellos. Entonces el abreboca de Molt a mi criterio y por mi experiencia quizás es de los mejores y de los que más se pueden usar en niños con discapacidades, ¿verdad? Las técnicas de manejo más ocupadas, técnica de sensibilización, ¿verdad? Esta técnica consiste en configurar una escala jerárquica con los estímulos que producen miedo y ansiedad del paciente, para tras enseñarle a conseguir el estado de relajación y someterle al procedimiento, ¿verdad? Técnicas de manejo, la presencia o ausencia de los padres. Producente y contraproducente, ¿verdad? Puede ser beneficiosa o no, depende, ¿verdad? Muchas veces hay niños que son bastante, ¿qué les digo? Consentidos por los padres. En este caso, sí, quizás no es muy apropiado que el padre esté presente, ¿verdad? Porque entre el padre esté presente, el niño se porta mal, no colabora. Nosotros lo que les pedimos a los padres, si llegan a consulta, es que vaya con el papá con el que tiene más autoridad, o sea, al que le hace más caso y al que le tiene más miedo. Se puede considerar esta técnica como un manejo de comportamiento, ¿verdad? Más que todo, para que el pacientito vaya creando una autoridad, ¿verdad? Que vaya viendo quién es la autoridad, ¿verdad? Tiene que ganar, uno de los objetivos de esta técnica es que tiene que lograr la atención y la colaboración del paciente, ¿verdad? Y, otro objetivo es impedir el comportamiento negativo, ¿verdad? Y otro de los objetivos es crear la autoridad, ¿verdad? O sea, para que ellos sepan quién es la autoridad durante el tratamiento. La sedación. Hay dos tipos de sedación. Está la sedación consciente y la sedación profunda. En pacientitos con discapacidad, quizás esto es lo que más ocupamos, ¿verdad? Las sedaciones. Cuando son pacientitos que no colaboran. En el hogar lo que hacíamos era cuando íbamos a ver un pacientito con bastantes problemas y que no colaboraba y que sí lo teníamos que ver, pues los doctores que están ahí, porque dentro del hogar hay una clínica, entonces ellos son los que ven a todos los niños de ahí del hogar. Entonces ellos lo que hacían era que le colocaban sedantes a los niños, ¿verdad? Claro, inyectado, pero ellos sabían más o menos las dosis que le podían colocar para más o menos minimizar y que se dejara trabajar el niño, porque de lo contrario no podíamos trabajarle. Sí que una de las técnicas que ocupamos más que todo en estos niños son las sedaciones, ¿verdad? La sedación consciente. En esta sedación consciente, pues el paciente se encuentra con un nivel de conciencia deprimido, ¿verdad? En un grado mínimo.
el cual conserva la permeabilidad respiratoria, conserva sus reflejos protectores y posee la capacidad de responder a estímulos físicos y verbales de una manera adecuada. O sea, prácticamente ellos están conscientes de todo lo que se les está realizando, ¿verdad? Esta se logra aplicando un fármaco por vía, por mascarilla, ¿verdad? Por una mascarilla, les explicó, por esta, ¿verdad? Que generalmente el fármaco que ocupan es el óxido nitroso. ¿Ah? El otro es a través de fármaco, como les explicaba, ¿verdad? Por vía oral o ya sea por vía intravenosa. Sedaciones que hay fármacos que son sedantes que los colocan, ¿verdad? Para que el paciente pues esté relajado. Y el más radical, que es la sedación profunda, que esto ya es a nivel hospitalario, ¿verdad? Ya aquí ya actúan anestesiólogos, ya están médicos, ¿verdad? Involucrados, ¿verdad? Aquí en el país creo, no sé, ¿verdad? Creería yo que tal vez el único que está capacitado para eso sería el Hospital Bloom, ¿verdad? A realizar esto en un paciente con discapacidad, pues generalmente es para trabajar todo lo que tiene en un solo, ¿verdad? Si hay distracciones, pues hacen todas las distracciones posibles a modo de aprovechar ese tiempo. Recomendaciones generales para el paciente discapacitado en el consultorio, ¿verdad? La presentación. Cuando ustedes lleguen o traten a un niño con discapacidad, no lo vean de menos. Ellos también son personas y sienten. Son como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Presentarnos amablemente entre ellos, ¿verdad? Eso va a reducir su temor, ¿verdad? Hablar con lentitud también y con términos sencillos, ¿verdad? Porque por el mismo retraso muchas veces estos niños pues cuesta que entiendan, ¿verdad? Otra cosa es las sesiones cortas, como les digo, ¿verdad? Ellos se desesperan fácilmente. Entonces, las citas tienen que ser cortas y ustedes tienen que ser organizados, tener todo listo, ¿verdad? A la hora de trabajarles a estos niños, ¿verdad? Les gusta mucho que los escuchen también, hablar con ellos, ponerles atención, eso les gusta mucho. Si es posible, o si es lo más preferible es hacer las citas durante las horas tempranas del día, ¿verdad? Es cuando estos pacientitos pues están quizás con una actitud más positiva, se podría decir. Los tratamientos más comunes, pues todos, ¿verdad? No hay restricciones. En ellos podemos hacer profilaxis, aplicaciones de flúor, resinas, amalgamas, tratamientos pulpares, extracciones, coronas de cero cromado y mantenedores de espacio, ¿verdad? A pesar de discapacidades, estos niños son bastante colaboradores. Hay niños que a pesar de su retraso o parálisis, pero son niños bastante colaboradores. Se dejan trabajar, colaboran, eh, son quietos, se acostumbran mucho, ¿verdad? Tienen uno que irse acostumbrando a trabajar con ellos. Es muy bonito y espero que ustedes también tengan esa experiencia, ¿verdad? De aquí de la USAM van a la Fundación Padre Vito Guarato, es muy bonito. Y pues ahí van a conocer cómo es el manejo de estos niños. Generalmente, bueno, cuando yo iba, generalmente me acompañaban 2 alumnos o 3 alumnos, ya los que son ya sus compañeros que ya están por salir de la carrera. Íbamos a este hogar y trabajábamos con estos niños. Íbamos 2 días por semana. Trabajábamos días martes y días jueves. Llegábamos al mediodía. Generalmente ya me tenían seleccionado los niños con los que íbamos a trabajar, ¿verdad? Veía de 4 o 5 niños durante la tarde.
Cuando yo veía que un niño se comportaba bien, pues dejaba que sus compañeros trabajaran. Pero de lo contrario, era yo la que trabajaba y yo les mostraba cómo es que trabajábamos con estos niños. Yo llegué a ese hogar sabiendo nada, porque yo jamás había tratado con niños con discapacidades, pero me gustó. Es muy bonito, ¿verdad? Los niños poco a poco fueron conociéndome y fueron teniendo confianza conmigo. Eh, Tal vez las primeras citas fueron bastante eh, aprensivas, iban con miedo, se portaban mal, pero conforme ellos me fueron viendo y conociendo, en las siguientes citas que yo los iba tratando, pues ellos se iban comportando cada vez mejor. Es muy bonito. Ojalá tengan esa oportunidad ustedes también. Eh, no sé quién tiene el micrófono encendido, si lo puede apagar. Gracias. Eh, ya para terminar, chicos, esto es una interconsulta multidisciplinaria. ¿Por qué le decimos así? Porque estos chicos, debido a todos los problemas que ellos tienen, ¿verdad? Aparte de su retraso, aparte de que son niños autistas, aparte de que son con síndrome de Down, que son epilépticos, etcétera, etcétera, ellos también tienen problemas de muchas cosas, ¿verdad? A veces padecen del corazoncito, de sus riñones, tienen malformaciones gastrointestinales. Entonces, eh, bueno, estamos conectados muchos médicos, ¿verdad? Hay audiología, están neurólogos, hay psicólogos, hay nutricionistas, cardiólogos, pediatras, neurólogos, bueno, hay muchos especialistas. Entonces, nosotros a trabajar con estos niños tenemos que trabajar también a la mano de la mano de ellos, ¿verdad? Siempre estar en comunicación con sus especialistas, ¿verdad? Porque acuérdense que nosotros tratamos con anestésicos, entonces tenemos que ver cómo están ellos con sus otros órganos, ¿verdad? Para poderlos tratar. Entonces siempre tenemos que tener esa comunicación con los demás especialistas. Por eso se dice que es una interconsulta multidisciplinaria con estos chicos, porque no estamos solo nosotros involucrados, sino que hay detrás de ellos hay muchos más involucrados, ¿verdad? Bueno, esto es lo que les traía con los pacientitos con discapacidades, ¿verdad? Espero les haya gustado y espero me hayan entendido. ¿Alguna consulta? No, doctora, todo bien. Ok. El día de mañana tenemos el laboratorio, ¿verdad? La doctora Hidalgo no se va a encontrar con nosotros, no va a estar el día de mañana. ¿Qué vamos a hacer mañana? Pulpectomía, ¿verdad? Se supone que ya todos los chicos que van para el laboratorio de mañana ya tienen que tener las 2 piezas de zinc. El día de mañana, no sé si ya tomaron la radiografía de control o todavía no la han tomado. Todavía no, doctor. Bueno, entonces mañana si pueden llegar temprano, ¿verdad? Y si pueden hacer eso, háganlo. Tomen la radiografía, ¿verdad? Igual la pieza la tienen que colocar en un cubito, ¿verdad? Con cemento calcinado y acerrín. eh, y toman la radiografía, ¿verdad? Así como han tomado en endodoncia. Lo mismo vamos a hacer. Vamos a tomar una radiografía de control, la primera radiografía. Eh, de ahí posteriormente, pues vamos a hacer aperturas y vamos a realizar la pulpectomía. ¿Ok? Doctora, una pregunta. Dígame. Para los que no encontramos radio tamaño 0, podemos llevar un normal. De adulto. Sí, sí. Sí, pueden llevar de adulto, no hay problema. Inclusive las piezas con las que van a trabajar, según entiendo, son de adulto, son permanentes. ¿Verdad? No son de niño, porque no encontramos, creo, para niños.
Entonces sí le funciona una radiografía de adulto. No hay problema. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Sí, doctora, todo bien. Bueno, pues Doctora, todos, dígame. bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues damos por terminado la clase. ¿Ok? Nos vemos mañana en Gracias. el laboratorio. Gracias, doctora. Ok, chicos, traten de estudiar, por favor, oigan. No me lleguen mañana sin saber qué es lo que vamos a hacer, por favor, porque eso hemos estado viendo en los laboratorios de que ustedes llegan y no saben qué van a hacer. Así que por lo menos lean lo que van a hacer mañana, ¿ok? Está bien, doctora. Gracias. Bueno, pues, bueno, pasen buenas tardes, chicos. Cuídense. Gracias.